en la vida real supuse que había sido un abuso porque era una niña muy jovencita. Y luego esa felicidad que sentía cuando olía un mango por primera vez, una guanábana cuando la probaba. O sea, todo eso es desde el punto de vista de una mujer que va con todos los sentidos totalmente expuestos, digamos. Ligia, bienvenida a este espacio, mi canal de YouTube. Muchas gracias por aceptar la invitación. No sabes lo feliz que soy que Ay, estés qué aquí. linda, mi Jess. Muchísimas gracias. Para mí es un gustazo y un honor estar acá contigo para platicar y Aquí, chismear de sí, estos claro, personajes. de estos personajes que me causaron dolor de hígado, un montón de cosas que tú ya viste, ya te lo expresé. Sí. Qué Ah, risa, De verdad. sí, oye, qué felicidades por ese éxito. Estábamos hablando fuera del aire, la tercera reimpresión. Sí, tercera Wow, reimpresión en 5 meses. Salió, wow. bueno, estaba ya en librerías en septiembre y ya ahorita estamos en la tercera reimpresión. Sí, en la tercera reimpresión. O sea, en Pues cinco muchas, mesecitos, 3 reimpresiones, lo cual estoy muy contenta. yo me siento orgullosa, así bien feliz. Mi invitada es la tercera reimpresión. ¿Qué libro me leí? Ahí es cuando digo que, pero ¿qué libro me leí? ¿Qué tercera reimpresión? Digo, qué bueno. Qué Felicidades, linda. Ligia, de verdad. Muchísimas gracias, Milles. Mil gracias. Pero bueno, a ver, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Ligia Orroz? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas aparte de la literatura? Ujú. Pues fíjate que soy una hija de la guerra, porque nací en Nicaragua en 1979 y, no, en 1968 nací y me exilié a México en 1979, cuando la guerra civil en Nicaragua, pues sufrí la guerra, vi gente morir y yo tenía 11 años. Entonces sí fue una situación bastante difícil. Todo eso lo escribo en una novela que se llama Somoza, que está editada por Planeta, publicada por Planeta. Y bueno, pues ahí cuento todo este tema de la guerra civil que viví. Y llego a México y la verdad es que a mí mi pasión toda la vida ha sido la literatura y la música. Y le dije a mi papá que quería estudiar en el Conservatorio Nacional. Y él me dijo que no, que estaba viniendo de la guerra, veníamos en una situación muy precaria. Me dijo, no, pues estudia algo que te dé de comer y ya luego la música la vas a tener toda la vida. Y bueno, decidí hacerle caso porque yo era by the book, así, hacía caso como Josefa, Dolores, así, siempre hacía mucho caso. Y decidí estudiar economía, estudié economía, luego hice en Inglaterra una maestría en economía también y trabajé 25 años para el sector financiero hasta que decidí prejubilarme y dedicarme completamente a mis pasiones que había dejado, que eran la literatura y la música. La literatura nunca la dejé en sí porque soy una gran lectora y yo creo que antes de escribir tenemos que leer. Creo que para poder escribir algo tenemos que leer muchísimo. Y toda la vida leí, pero leí. Aprendí a leer cuando tenía 3 años, imagínate, sin que nadie me enseñara. Y me dice mi mamá, fuimos a México de vacaciones a ver a los abuelos y me dice, tú venías en el coche y venías leyendo todos los espectaculares, pero yo pensé que te los habías aprendido de memoria en la tele o algo. Y no, resultó que luego yo seguía leyendo cosas que no estaban en la tele. Y me dice mi mamá, no, la niña lee. Y empieza a gritarle a todo el mundo, la niña lee. Entonces imagínate mi pasión por la lectura, devorar libros desde chiquitita. Entonces sí, obviamente la literatura siempre ha sido para mí una compañera de vida, compañera en momentos de guerra, en todos los momentos pues de que estaba yo en mi casa cuando llegué a México, que no podía salir ni a la esquina, todo ese tiempo, ¿no? Entonces ahora sí, me dediqué completamente a la literatura y me puse a estudiar maestrías, porque no soy una ñoña en literatura. Entonces hice una maestría en literatura en la Universidad de Barcelona, en literatura comparada y luego en tecnologías de la información. Y luego hice una maestría en la Anáhuac, también de literatura, y como, ¿qué te gusta? Como 12 diplomados.
todos que tienen que ver con literatura, cinematografía. Entonces, Wow. la verdad es que no he dejado de estudiar, soy una estudiante eterna que me encanta y toco rock en una banda de rock. Entonces, pues esa es más o menos, digamos, la perspectiva de mi vida. Cuando llegué a México me hice mexicana, amo México, entonces ya tengo la doble nacionalidad. Muy bien. Oye, eres todo un estuche de monerías. Cuando sea grande quiero ser como tú. Qué bella, mi Jess. Ay, es que no, no, yo he visto, pues, hasta eres columnista en Milenio también. Sí, escribo la columna de cultura en Milenio los viernes de cada 15 días. Entonces ahí Qué estoy muy padre. contenta, muy ocupada y claro, en mi literatura escribo novela, cuento, crónica, he escribido también, he escrito cuento juvenil y pues la columna de cultura. Muy bien. No, no, a ver, qué más? ¿Qué no haces? Mejor voy a preguntar, ¿qué no haces? No, qué admirable, la verdad, que tienes siempre la mente ocupada, estás estudiando constantemente, te actualizas y eso se ve reflejado en cómo escribes y lo que escribes, los temas que escribes. Es admirable. Me asiento así una felicidad así de, ay, estoy entrevistando a Muchísimas alguien gracias. muy estudiado, muy preparado. Muchísimas Admiro gracias. mucho todo lo que haces, dije. Te lo digo de Gracias, corazón. muchas gracias. Gracias. Ahora hablemos de tu maravilloso libro. Por mi gran culpa, ¿Qué que tal, eh? pasé corajes, lloré, reí, de todo, todo, todo. Y sobre todo me hizo reflexionar sobre muchos temas. Sí, Y esta novela está basada en un hecho muy peculiar de tu familia, ¿no? A sí. ver, cuéntame cómo llegó esa historia a tus oídos. Imagínate que de pronto así de la nada mi abuelita dice, ah, por cierto, su apellido no debería de ser Urroz, debería de ser un apellido compuesto y muy largo, porque era el del obispo de León. Y así de, abuela, ¿cómo? Sí, él fue el que embarazó a Josefa Urroz. Entonces de ahí Luis Felipe, pues ya Luis Felipe era hijo del obispo, pero no le pusieron el apellido del obispo porque imagínate eh, el escándalo. Entonces Josefa se fue a vivir a Nicaragua para librarse del escándalo, a Managua, y bueno, pues ella junto con su hermana, para sostenerse y sostener al niño, daban clase de música y hacían tertulias literarias y de poesía. Y luego, cuando el hijo nació y se convirtió en un gran músico también, y luego tuvo hijos, hicieron la banda Urroz, que era una banda de música. Entonces, sí, esa es la realidad. Y a partir de ahí construí toda la novela. O sea, la música está en tu sangre, o sea, bueno, no en tu sangre, en el ADN ya. Sí, pues desde Josefa, que te digo, o sea, ella daba clases de música en Nicaragua y luego tuvo a Luis Felipe. Luis Felipe fue el mejor violonchelista de Centroamérica. Y luego Luis Felipe tuvo 11 hijos, se casó con una guitarrista de Guatemala y tuvo 11 hijos músicos, 11. Y esos 11 hijos pues tocaban de todo, violonchelo, violín, piano, todo. Y ellos a su vez tuvieron hijos que todos eran del conservatorio. Ahí estaba mi abuelo. Mi abuelo era el director general de la orquesta, el director de la Orquesta Sinfónica de Nicaragua y era el primer violín también. O sea, todos son músicos. Y yo pues toda la vida toqué guitarra de chiquitita hasta que tuve que, pues, salir de Nicaragua y venir a México. Y aquí seguí tocando guitarra en el coro de la iglesia. Y luego pues cambié de giro, me fui a mi banda de rock. Pero sí, el ADN musical está a tope. ¿Y cuál es el nombre de esa banda de rock? Octubre 20. Octubre 20. Ok, Sí, la voy a ¿eh? buscar. La voy a Ok. buscar. Ok. Ok, y entonces, ok, bueno. Ok. Perfecto. Oye, el tema del abuso del obispo a Josefa es muy, muy, muy fuerte, la verdad, y tristemente algo muy, muy actual todavía. Muy Y actual. Pues fíjate que ella
o sea, yo supe que Josefa la embarazó el obispo. Entonces yo no tengo, digamos que en la vida real, supuse que había sido un abuso porque era una niña muy jovencita. En 1870 no podían hacer absolutamente nada, no salían de su casa si no fuera con la dama de compañía y por eso decidí traer estos temas en la novela que son ficción, pero los temas no son ficción, o sea, en realidad el abuso, la culpa, el exilio, la migración, todo eso son los temas de los que quería hablar aunque obviamente los ficcionalicé en la novela, pues vienen de una raíz totalmente genuina, digamos, no ficticia. Pues sí. Entonces podría decirse que el tema del abuso es el detonante para tocar temas importantes como la culpa, el Ujú. exilio y también el abuso del poder, Exacto, porque sí. el obispo abusó de su poder para sembrarle la culpa a Josefa. Sí, Fue eso, difícil perdón, fue difícil entrelazar esos temas. pues sí, porque imagínate que el obispo tenía que ser un hombre completamente seductor, como son la mayoría de los abusadores, que son tremendamente seductores, y tenía que tener un conocimiento absoluto de la palabra, de la Biblia, y convencer a todo mundo, y así era, él era un seductor total. Pero también era una persona que tenía un trastorno de la personalidad, era totalmente narcisista, porque no le importaba irse encima de la gente y no le importaba el dolor ajeno ni nada, ¿no? Entonces tenía yo que balancear esta seducción y esta cosa impresionante con su maldad y con su enfermedad de narcisismo. Entonces sí fue una labor de filigrana que tuve que ir ahí construyendo, pero creo que quedó bastante equilibrado entre el bien y o sea, entre el mal y la seducción. Y también, pues, era un hombre completamente perverso, porque su estética del mal, o sea, a pesar de que el tipo tiene ciertos problemas de trastorno de la personalidad, pues era un malvado, malvado, malvado de Malolandia. Entonces, sí, ahí es importante hablar de la maldad, digamos, de la naturaleza de lo malo. Sí, porque sí, sí sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Claro que sí Perfectamente. lo sabía. Y Ajá, entonces, perfectamente. sí, ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Hiciste una investigación para el perfil psicológico del Sí, obispo? totalmente. Sí, fíjate que hay un manual que se llama el DSM-5, que es un manual que solamente es para estudiar psicología, donde vienen todos los trastornos, digamos, de la personalidad, todos los trastornos y enfermedades mentales están en ese compendio que se llama DSM-5, que lo ocupan los psicólogos para estudiar pues, la carrera. Y entonces agarré el DSM-5 de mi hija, que es psicóloga, y empecé a leer y a perfilar, sí, pero perfectamente cómo tendría que ser este tipo. Pues cómo era su trastorno de narcisista, su trastorno de la personalidad, cómo son las características de una persona así, y tal cual, perfilé al cura. O sea, sí me la pasé estudiando. Pues ya está en tu sangre, ya Te digo, la ñoña, 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 y yo sí, te la ñoñísima, pero otra feliz. ñoña, ñoña, ñoña. Oye, ahora pasemos ya, no hablemos del obispo, porque me va a dar un dolor de hígado otra vez. Y hablemos de un personaje maravilloso que amé, así, lo amé con todo mi corazón, Doña María Luisa. Doña Mm, María Luisa, hay una frase, te la voy a leer, que les dice a Josefa y Dolores en el barco durante su viaje hacia Nicaragua, que me encantó, que se refiere como en cierta forma a este tema del temor a Dios. Dice, ajá. algunos la pasan bien y otros están condenados. Y por más fe que exista, debo decir, en ocasiones Dios no tiene ojos para todos. Hay veces que cree que está ciego o desatento, mis queridas, y para esos momentos una debe estar muy bien preparada porque tiene que remar sola para bien o para mal. Ujú. Ay, o sea, aquí tenemos en esta novela el poder del obispo, que lo aprovecha para hacer todas sus fechorías, pero también tenemos la contraparte, el poder de la bondad, o sea, lo bueno de María Luisa, ¿no? Que lo Sí, usa para
empoderar o fortalecer a estas dos niñas, porque son niñas que van solas y viven ciertas experiencias, emociones que niñas de esa edad no deberían, ¿no? Ay, Son sí, la culpa, el duelo del exilio y que pues, se alejan de todo lo que conocen y de las personas que aman, ¿no? sí. Ay, ¿cómo construiste a este maravilloso personaje? ¿Quiénes fueron tus influencias? Todas las mujeres que tengo a mi alrededor que tienen cosas divinas y que amo. Ahí metí todos esos ingredientes en María Luisa. O sea, está mi madre, mi hermana, mi hija, todo lo bueno de todas las que tengo alrededor están adentro de María Luisa. Y es una mujer valiente, una mujer amorosa, alguien que cobija, alguien súper inteligente, adelantada a su época, que toma decisiones bien valientes y que no le importa que alguien le esté diciendo que no se puede, si para ella es una cuestión injusta, sí se va a poder. Le gusta mucho la justicia social. Es una mujer que trata muy bien a los que tiene alrededor, salvo cuando los regaña porque la riegan. Sí, Y a mí me encanta ese personaje. La verdad es que lo gocé mucho y gocé que estaba adelantada a su época, porque en esa época, en 1870, las mujeres no podían dar un paso más allá de lo que les dictaba o el padre, los hermanos, o el esposo. Y ella, pues no tenía ni papá, era huérfana, tampoco tenía hermanos porque se murieron, y tampoco tenía esposo porque se murió. Y como no tenía hijos, pero sí tenía caudales, ella podía hacer lo que ella quisiera con esos caudales. Y era una mujer tan inteligente que podía tomar esas buenas decisiones. Entonces, era un personaje, sí, es un personaje para mí entrañable. sí, y aparte veo que cuando ve una injusticia no explota. O sea, es una personalidad bastante tranquila y es muy admirable, muy Es admirable. brava, o sea, pero con la tranquilidad es brava y levanta el dedito y ya todo el mundo está cuadrándosele. Sí, como que sabe, dicen, gestionar sus emociones, ¿no? Dicen, no exploto, a ver, analizo la situación y, a ver, niñas, esto está mal por esto y esto y esto, ¿no? Exacto. Las corrige Sí, de sí. forma sí, como, es que, ¿cómo dice? De forma dura, digamos, es que no es la palabra correcta, pero Ajá. no las lastima, o sea, No, claro que no, es muy, muy dulce para corregir, dura pero dulce y justa sobre todo, ¿no? la- Y tiene un buen equilibrio ella. sí, la amé, mi personaje Ay, favorito. qué La bueno, amé, qué sí. emoción. Y por otro lado, pues tenemos a Josefa y a Dolores. ¿En quiénes te inspiraste para crear a estos personajes? Bueno, Josefa, pues es Mira. tu trastarabuela. Exacto, pero Josefa está perfilada por medio de la filosofía de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur escribió un librazazazo acerca del pecado, acerca de la confesión y acerca de la culpa. Es un tratado así espectacular. Y yo quería que todo el andamiaje de Paul Ricoeur estuviera dentro de Josefa. Y pues, no se nota, tú la lees, pero nada más sabes que tiene culpa, que quiere confesarse, que ella piensa que estos son sus pecados, y es exactamente la filosofía de Paul Ricard. Y no quería yo que fuera una mujer víctima totalmente. Claro que es víctima al principio, porque una violación, o sea, pobre mujer, sí la hace una víctima, pero no quería que se quedara como una víctima en todo el camino. Y que a lo largo de la novela ella tomara este viaje del héroe, digamos, en este caso de la heroína, y que fuera aprendiendo de todo lo que tiene a su alrededor para, en vez de ser víctima, volverse una mujer valiente, que es lo que al final de cuentas le pasa. eh, pero sí es una mujer equilibrada. De pronto también siente celos, por ejemplo, con su hermana menor y con su hermana mayor. De pronto siente soberbia, porque a pesar de que sí la violaron y a pesar de que el hombre la está dejando, ella de pronto dice, ah, pero me escogió a mí, entonces yo debo tener algo distinto a las demás, ¿no?
Es un ser humano totalmente, con sus pros y sus contras. Y luego Dolores está andamiada, digamos, como si fuera Santa Teresa. Santa Teresa, que es justo de donde se creó la orden de la Madre Teresa de Calcuta, ella, su misión en la vida y lo que la hace más feliz y cómo va a alcanzar el cielo es dándose al servicio de los demás, sacrificándose por el de enfrente. Entonces, es una mujer que lo da todo por su hermana, lo da todo por la gente que tiene en su entorno y pues hasta le puse dolores también por eso, porque va a tener un montón de sufrimiento, pero para ella el sufrimiento la engrandece. Entonces, su misión en la vida es eso, venga el sufrimiento que me voy a hacer mejor, venga el servicio, que por eso voy a ser una mejor persona y es mi misión en la vida. Así están construidas estas personajes. Ay, sí, y el amor también la motiva mucho a Dolores. Muchísimo, sí. Sí, pues Yo está lloré, ahí. lloré Ay, mucho. ay, ya No voy a sé. decir por qué, porque es spoiler, pero lloré, Ajá, lloré sí. mucho. Ella es puro amor, puro amor. Esa Sí, mujer sí es el amor en personificado. sí, ay, sí, sí, mi lagrimita así de no. Mm. Pero eso habla del gran corazón, la gran humildad que, que tiene, con la que la educaron también, porque eso Sí, refleja mucho. Ah, exacto. y, y algo muy importante en tu novela que yo veo es la forma en la que se educaba, no se instruía, ¿no? Se educaban las Ajá, mujeres en 1870 que era exacto. nada más pueden estudiar música, o, Ajá. pintura o tocar, pues sí, tocar piano va de la mano con la música, literatura y ya. Sí, No pueden estudiar ciencia, no pueden estudiar sobre política, nada, 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 nada. nada. ¿Hiciste algún tipo de investigación sobre esa época, de Sí, 1870? sí, sí, total. Mi ñoñez me mandó directo a las bibliotecas y a estar, pero a tope con la investigación, porque yo tenía, o sea, quería que tuviera rigor la novela y si la iba a hacer de 1870, pues 1870 tenía que estar. Entonces, si te fijas, la novela abre en la iglesia, bueno, primero abre en el viaje, ¿no? Pero en la iglesia te transporta a que es un lugar que no hay luz, están las velas, que la gente de 1870 tiene muy poca higiene, muy poca. Entonces imagínate a lo que olía esa iglesia y así entro. La gente, la grasa de las personas, los dientes con caries, los sobacos de la feligresía, o sea, de inmediato te mando al siglo XIX, porque no era así de qué rico olía la gente, cero, no, nada que ver. Y descubrir cuáles eran esos olores, cómo era la sociedad en esa época, las mujeres, cómo se educaban, entonces me puse a investigar todo, cómo se vestían, entonces acudí al Museo del Traje que está en Madrid y justamente vi cómo se ponían los miriñaques, cómo se ponían las crinolinas, el corsé, todo, todo, todo. Y el Museo Naval para ver cómo eran los barcos de vapor, porque en ese momento eran barcos de vapor, y cómo hacían el viaje desde España, que podía ser por el puerto de Vigo, hasta Nicaragua, que tenían que pasar primero por las Canarias a repostear insumos, luego llegar a Cuba y en Cuba a Santiago buscar otra embarcación que las llevara hasta Nicaragua y luego en Nicaragua que llegan a Bluefields, que es un puerto, cómo llegar de Bluefields a Managua, ¿no? O sea, toda esa investigación, sí me la pasé, de pronto me la pasaba investigando, ¿qué te puedo yo decir? 15 días para escribir un parrafito. Entonces sí tiene mucho rigor académico en ese sentido y que pues hiciera muchísimo sentido con la historia de ficción que se cuenta. Muy bien. Ñoña, ñoña, ñoña. Sí, ñoñísima. Pues muy bien, o sea, nada más te faltaba el mapa para decirnos así la ruta Ajá, exacta sí, que exacto. tomó. Pero muy bien, y mira, ya aprovechaste y viajaste a España también. Sí, sí, Con- sí, allá escribí gran parte de la novela, sobre todo de la parte de la investigación.
muy bien, sí. Se nota, se ve muy bien reflejado. Es maravilloso. Oye, por Literal supuesto que fui a la... me sentí como si estuviera ahí y no conozco España. O sea, los olores, Ajá. todo lo que describe. Yo dije, yo me siento ahí y no conozco ahí todavía, pero qué maravilla. Oye, Viajé. fíjate, me pasó algo muy bonito porque estaba investigando la catedral, cómo era la Catedral de León, y hay un libro así, gordísimo, que lo descargué en alguna plataforma y lo estuve estudiando, cómo era, dónde estaban las capillas, cómo era la nave, todo, todo, todo. Y luego, cuando ya me fui a investigar allá y a escribir allá, que ya había escrito la primera parte de la catedral, la fui a visitar y entro a esa catedral y una taquicardia, porque para mí es un personaje extra la catedral en mi novela. Y cuando entré y la vi, dije, es que sí me lo imaginé, así era la catedral. Y eso para mí fue como, wow, o sea, sí me metí a tope a ver fotos, a recopilar cuestiones, o sea, sí, eso estuvo muy impresionante. Sí, me imagino que sí, y aparte, pues ibas a investigar sobre pues, tu Sí, raíz, entonces sí, la emoción así de, ay, sí, sí, la taquicardia, te lo juro. ay, pero es parte de la emoción. Y pasar por la sacristía y hacer así. Y está cerrada, o sea, uno no Ay, puede entrar a no, la sacristía, no, obviamente. Está con llave, entonces dije, ¡uy, qué barbaridad! Ahí es donde dice sus fechorías. así de esa ahí, no, mejor no me asomo. No. Pero sí, imagínate que uno mismo escribe las cosas y una misma te da agobio lo que escribiste, ¿no? Es una cosa muy rara. Sí, no, pues yo ya estaba así de pobre Kindle, así de, ay, no, yo lo mato aquí. Qué Justo le risa. decía antier a mi familia así de, ahorita yo voy, dígame cómo se llama, voy y lo busco dónde está enterrado y lo... Y lo voy a exhumar para darle sus buenas cachetadas. Qué Ay, risa. no, ay, no. No me den, no, no, porque no me den ideas, por favor. A ver, ya con esto que me estás platicando viene algo muy fuerte también, que es la doble moral. La Ya señora sé. Purificación, que Ujú. dice, en cierta forma, si no sigues estas pautas, estas costumbres, para mí no eres digna de entrar a mi círculo y entonces, nada más por fregar, voy a decirle Exacto. a los demás que no eres digna de estar aquí con nosotros. En la novela, en realidad el malo de Malolandia es el obispo, pero es un personaje masculino. Entonces yo tenía que equilibrar otra vez con un personaje femenino que fuera también mala de Malolandia. Y pues fue Purificación, que era una mujer sumamente envidiosa, celosa, mala persona. Y lo que ella quería era hacerle daño a cualquier persona que se acercara mínimamente a su marido. Entonces ella ya tenía todas las estrategias para, pues como para deshacerse de cualquier mujer que estuviera cerca de don Diego de Albornoz. Entonces, pues sí, en la trama la mujer es perversa y siempre está cocinando eh, digamos, las cosillas malas que va a hacer y se le está ocurriendo los chismes y todo lo que va a implantar en las demás para que ella salga avante, ¿no? Pero pues llega el destino y siempre hay algo que nos puede salvar. Así que esa mujer malvada pues también tiene su dosis de justicia moral. Es el karma divino. Yo le llamo el karma Exacto. divino porque no se le hizo, no se le hizo. O, jus- Porque ella dijo, o Josefa, justicia poética. mejor, mejor, así, mejor. Sí, porque ella dice, como que estas dos, las españolas se ven muy santas, como que no les creo. Mm, Entonces, hijo, no, y ahí se le regresó. Pero bueno, sí, ¿por qué poner este tema de la doble moral a la mesa de reflexión? Porque también hay muchos sí. temas de conversación ahí. Es que era importante porque no podía ser todo lo malo pasaba en España y todo lo bueno pasaba en América. No, tenía que haber también un plot en América, cosas que pasaran que fueran horribles también en América
Y te digo que también un personaje femenino que estuviera implicado en la maldad. Entonces, para equilibrar un poquito. Por eso fue que se me ocurrió meter esta mujer, porque si no, ya llegando a Nicaragua hubiera sido medio aburrido que todo les fuera bien. No, había que ponerle también ahí sus trabas a las muchachitas. Y bueno, también para lograr este viaje de la heroína, las muchachitas tenían que tener más temas de reflexión, más obstáculos para poder alcanzar, digamos, el objetivo del viaje y de toda este, no nada más viaje en el barco, sino viaje de vida. Sí, un viaje de vida que las hizo madurar a fuerza. Exacto. O antes de tiempo, digamos, ¿no? O Ajá. sea, ay, sí, para niñas de su edad yo estoy así de, ay, mis niñas, las quiero abrazar. Ay, sí, sí, ya Ay, sé. sí, pero pues esos son como que los obstáculos o las pruebas que nos pone a todos la vida. Sí, Nos así pone, es. a todos nos ha tocado una purificación en la vida. Así es. Y pues hay que aprender a cómo lidiar con esa Exacto. purificación. Exacto. Y ellos lo aprendieron muy bien gracias a María Luisa. A María Luisa, sí, ella fue toda Sí, una maestra en el tema de purificación. sí. Y en la vida en general, Ajá. todo Sí. les enseñó, todo, Todo les todo. enseñó. Ay, yo Sí. sigo fascinada con María Luisa. Yo podría hablar todo el día de María Luisa, me queda claro que sí. Ay, qué bonito. Ay, pues es que así de bonita es ella. Ay, ya, no, yo voy a seguir hablando de María Luisa. A ver, la narrativa. Estábamos hablando de la música, los olores, que investigaste todo eso y cómo se llama? Sinestesia, ¿no? Que todos la tenemos, pero un poquito más desarrollada todas las personas que son artistas, Exacto. músicos, Sí. pintores, todo, porque les traen recuerdos, el sabor de la comida incluso también les trae recuerdos o alguna sensación o no sé, alguna emoción, algo les trae a la memoria. ¿Y qué importancia tiene para ti que el lector experimente, porque si se experimenta, Ajá. esta evolución de Josefa a través de la música, a través de el clima, la gente de Nicaragua, que es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Y también cómo experimenta los olores de la iglesia y los cantos Sí. y todo después de lo que le pasó. O sea, todo le recordaba, o sea, cómo, porque qué importancia tiene para ti que los lectores experimentemos eso. Era para mí súper importante meterte dentro de la ambientación. Entonces, yo quería tener la parte de León y Castilla que está aunada con la vejación y con el abuso, que fuera, aparte de la época del año, era una incipiente primavera. Entonces hacía muchísimo frío y en esa época que no había luz, pues imagínate todo oscuro, húmedo, los olores adentro de un recinto cerrado, cómo se esparcían allá adentro y lo que se sentía ahí, ¿no? En un lugar donde te podías estar ahogando. A el cambio a un lugar donde ellos ya tienen su libertad, empiezan a ser las mismas promotoras y creadoras de lo que tienen que hacer de su vida, ¿no? Porque en un momento digo en la novela que es muy difícil decidir en la vida cuando toda la vida has estado siguiendo órdenes, ¿no? Entonces, para ellas, primero llegar a Santiago, bueno, antes que nada Canarias, ¿no? Ver colores, gente diferente, y para mí era importante que el lector sintiera ese cambio de ambientación, el cambio de olores, y como Josefa estaba embarazada, era primordial que las personas que lo leen sientan lo que Josefa está sintiendo, que es ascos, si está oliendo el pescado que lo acaban de salar, si está oliendo la carne, también el tasajo en el mercado, pues no había ni refrigerador, entonces había que salar la comida, que experimentaran ese asco que experimentaba Josefa y luego esa felicidad
que sentía cuando olía un mango por primera vez, una guanábana, cuando la probaba. O sea, todo eso es desde el punto de vista de una mujer que va con todos los sentidos totalmente expuestos, digamos. Y eso va pegadito con la emoción. O sea, la ambientación y la emoción van muy juntas. Y eso era lo que quería que sintiera el lector. O sea, que se potenciara sentimiento con ver, mirar, oler, tocar. Ya para terminar, mi querida Ligia, Nicaragua, tu amada patria, tu adoradísima patria, no solo es tu telón de fondo en tu trabajo, sino es un Sí, personaje más, sí. es un personaje más. Describes la calidez de la gente, Sí, el acento, el clima, la energía tan viva y latente que tienen y que tú reflejas y representas, mucha honra, mucho orgullo. ¿Cuál es tu relación con tu ay, país a través de tus palabras en tu literatura? fíjate que cuando salí de mi país, pues me dio muchísima nostalgia y cada que lo pienso me da una nostalgia terrible. Yo luego no podía volver por términos, por cuestiones políticas, pero luego sí pude volver, se abrió una ventanita por ahí del 2016, luego en 2017 fui a presentar una novela que se llama La Muralla y la verdad es que mi tierra me acogió de una manera impresionante, ¿no? Y ahora no puedo volver porque esta dictadura otra vez ya se puso peor que la anterior y me niegan el Ay, acceso a Nicaragua. Entonces, todavía me da más nostalgia de la tierra, todavía me dan más ganas de volver y quería esa nostalgia. Yo creo que no hay manera de no transmitirla en la literatura. De hecho, por mi gran culpa, es la novela 2 de una trilogía que quiero hacer de Nicaragua. La primera fue Somoza. Luego siguió por mi gran culpa, que es anterior en términos de temporalidad de la novela. Y luego ya viene en el proyecto en el que estoy trabajando, que va a ser la que cierre esta trilogía nicaragüense. Pero siempre yo creo que va a estar Nicaragua por ahí. claro, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Vive en ti, tú naciste, creciste, Sí. todo, todo, toda Nicaragua eres tú. Exacto. Y qué Y orgullo que estés Ajá. Como dice Sergio Ramírez, mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua me dan. Más Nicaragua tengo. Mientras más Nicaragua me quitan, Claro, más Nicaragua tengo. claro, Sí. claro, no, no, nunca, nunca te la van a quitar. Aquí en México, aquí Nicaragua presente y a mucha honra y qué orgullo, la verdad, que estés representando a través de estas obras tan maravillosas a tu país. Qué linda, muchas gracias, Milles. Fíjate que Carlos Velázquez, no sé si lo conozcas al escritor, que es un escritorazo del norte, hizo un artículo de Por mi gran culpa en el Cultural de la Razón. Y entonces dijo, Ligia Urroz, la más chilanga de las nicaragüenses. Eso me encantó. O la más nica de nuestras chilangas, algo así, pero Pues soy digo, tan la bonita. nicaragüense más mexicana, una cosa así, Ajá, bueno, una algo cosa así, así. pero Muy bonito, sí. ay, qué hermoso, qué hermoso. Pues, Ligia, muchas gracias por este tiempo, estar aquí en mi espacio, en mi canal de YouTube. Admiro mucho tu trabajo, admiro la persona que eres, admiro que seas ñoña. Y quiero, repito, quiero cuando sea grande, cuando sea grande quiero ser como tú. Qué bella eres. Y espero no sea la última vez que nos reunamos. No, Espero claro que no. pronto ya conocerte en persona para darte un abrazo, porque me muero por darte un abrazo y así de qué cosa. Igualmente, yo quiero agradecerte esta lectura tan aguda, tan divina que has tenido, Mm, muy sensible. Para mí es súper importante cuando una lectora se lleva eh, a los personajes en el corazón y cómo tú lo fuiste viviendo, es que me encantó. Me matabas de la risa, por favor, con tus posteos. Dije, esta niña es entrañable, qué buena onda, yo también ya la Ay, quiero conocer. Y me urge ay. ir a Querétaro para conocerte. Pues, mira, si me doy una vuelta por Ciudad de México, ya te digo, oye, Sí. ¿puedes? Seguro, seguro que Va, sí, cuenta con ello. va. Ya cuando vengas a Querétaro me dices. Jess está en Claro, Querétaro. claro que sí.
Voy a decir, Eso. con permiso, aquí en mi casa, con permiso, voy a ver a Ligia. Buenísimo. Pues muchas gracias, Ligia. Qué gusto Gracias a ti, conocerte mi aunque sea niña. aquí. Ya te daré un abrazo cuando nos veamos. Igualmente, pues por aquí andamos, en este mundo virtual que de pronto acerca muchísimo más que el mundo físico, porque creo que ahí es cuando las almas se dan cuenta que verdaderamente comulgan, ¿no? Y es algo que me ha pasado contigo, así que estoy muy contenta de ser tu amiga. Me mataste. He aprendido mucho de ti, sobre todo pues, para estar aquí, pues leí sobre ti, sobre tu vida y aparte todo lo que reflejas en Por mi gran culpa. Dije, qué mujer tan admirable, la verdad. Mil gracias, mil gracias. Muchas gracias, dije. Ay, A no ti. quiero que acabe esto. No, no me quiero ir. Pues yo también me la podría pasar platicando. Qué linda. Sí, Claro muy que bien. sí. Pues, Gracias. ay, gracias.